Hola friends, espero estén muy bien y muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Creer para Crear, el podcast. Yo soy Yvette y seré la voz que te estará acompañando en este pequeño espacio. En el primer episodio te había comentado un poco sobre mí, sobre lo que había vivido el año pasado y había mencionado que quería hablar en este episodio sobre cómo había sido mi experiencia lanzándome al vacío, migrando por primera vez, pero hay un tema que no sale de mi cabeza. Como pudieron haber visto por el título de este episodio, se trata sobre la Sociedad de la Nieve. Para los que no saben, La Sociedad de la Nieve es una película que salió recientemente en Netflix basada en una historia real. Este caso mucha gente lo llama la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes. Y esta tragedia o milagro, dependiendo de cómo lo quieras ver, involucra a un grupo de chicos desde los 18 hasta, los 40 años que viajan en una avioneta militar para un partido de rugby desde Uruguay hasta Chile. ¿Qué sucede? Que en el trayecto hubo un problema de navegación y el avión o la avioneta se estrella en la cordillera de los Andes. No es un spoiler porque esto es una historia de la vida real y de verdad que al ver esa película me quedaron muchas cosas que siguen el tema del primer episodio sobre cosas que tienen que pasar. Ahora, es un poco fuerte decir que a este grupo de chicos tan jóvenes les tenía que pasar algo tan agresivo como lo que fue quedarse 72 días en la cordillera de los Andes sin comida, sin ninguna señal de que los iban a venir a rescatar, porque es algo muy crudo y obviamente no desearía que a alguien le pase algo como esto. Pero he estado leyendo mucho sobre el caso y no solamente sobre los sobrevivientes como tal, sino también sobre los actores que interpretaron a este grupo de personas, tanto a los fallecidos como a los sobrevivientes. Y el protagonista, Enzo Bogrinsic, dio una pequeña entrevista en un podcast que se llama Piedra, Papel o Cabra, que me encantó, no solamente porque habla de su experiencia como Numa Turcati, uno de los fallecidos del accidente, sino de su experiencia como actor haciendo esta película y cómo esta película ha cambiado su vida actoral o la manera en la que él hace arte, la manera en la que él crea. Enzo describe este evento como una tragedia que da paso al amor sobre todas las cosas. Y si no te has visto la película, es muy sencillo. Este es un equipo de rugby. Ellos están muy acostumbrados a trabajar juntos, a hacer todo juntos, eran amigos. Y al verse en esta situación tan extrema, en una situación límite, trabajan no solamente como equipo, sino como una comunidad. Y por esto le dan el nombre a la Sociedad de la Nieve, porque genuinamente es como si ellos hubiesen formado su propia sociedad en las montañas, una sociedad basada en el amor, en cuidar al otro antes que cuidarse a sí mismos, en preocuparse mutuamente por el bien común, que es algo que siento que se ha perdido muchísimo en la sociedad en general, con todos los conflictos que están pasando en todo el mundo, no solamente los más conocidos como Israel y Palestina, Rusia y Ucrania. Hay pequeños conflictos dentro de cada país que se basan en esto, en la falta de cuidar al prójimo, en la falta de preocuparnos por los demás, tanto como nos preocupamos por nosotros mismos. Enzo también habla de cómo este grupo de chicos se enfrenta a este problema sin tener muchos conocimientos, o sea, eran chicos de entre 18 y 25 años y un par de adultos que los acompañaban, pero que pues igual estaban aterrados y era como que todo lo que habían conocido del mundo desaparecía. En ese momento, en esa situación, todo lo que tú piensas que es cierto, todo lo que tú piensas que sabes, desaparece. Es como que estás empezando de cero. Ahora eres un primate, es como tienes que aprender a pensar de otra manera. La mayoría de estos chicos apenas habían iniciado la universidad, apenas habían empezado a tener como una exposición a lo que es el mundo real. Unos de ellos estudiaban ingeniería, medicina y en vez de ser estudiantes les tocó convertirse en ingenieros, en doctores. Enzo en el mismo podcast dice, lo que te pasa no es el problema, sino cómo te enfrentas a lo que te pasa.
Y esto va muy ligado a lo que yo mencioné en el podcast anterior. Las cosas siempre van a suceder, buenas, malas, feas, hermosas. Las cosas pasan. Y no porque pasen significa que inmediatamente van a ser buenas, malas, feas o la etiqueta que tú le quieras dar a ese suceso, sino cómo tú decides afrontar dicho evento, dicha cosa que te pasa a ti. Y genuinamente me sorprendió escuchar en una entrevista como Nando Parrado, uno de los sobrevivientes, que caminó desde el lado de Uruguay, de los Andes, hasta el lado de Chile, para poder conseguir a alguna persona o alguien que los ayudara, y lo logró. Dice que él sí se hubiese vuelto a subir a ese avión, porque sin haberlo hecho no tendría la familia que tiene hoy. El verdadero milagro no fue que ellos se salvaron, sino que aparte de sobrevivir, lograron hacer sus familias, lograron graduarse, lograron estudiar, lograron abrir sus propios negocios. Y es ese pensamiento de cómo te enfrentas a lo que te pasa lo que verdaderamente va a ayudarte a crear esa realidad donde tienes todo lo que puedes querer. Especialmente de venir de una situación tan primitiva como esta, de vivir en la montaña, de no tener agua, no tener comida y tener que resolver como sea, enfrentándote a la muerte, o sea, teniendo la muerte cara a cara, donde tú verdaderamente entiendes qué es lo importante. No necesariamente es la situación en la que estás, porque al final son circunstancias de la vida que cambian, las circunstancias siempre van a cambiar, sino en ese momento, ¿qué decides hacer tú con todo eso a lo que te estás enfrentando? Y es importante compartir estas historias, así como yo te compartí la mía en el primer episodio, porque encontrar en uno es encontrar en todos, como dijo Enzo también en la entrevista. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de mis profesoras en mi primera clase de proyecto actoral nos compartió la frase: haz lo personal universal, porque al final todos somos personas intentando descifrar y sobrevivir esta vida. No sabemos lo que estamos haciendo. Y esto lo dijo Zendaya en el segmento de Actors and Actors de Variety. Estoy muy enviciada con este segmento para todos los actores, artistas en general, creadores. Por favor, vale mucho la pena mirarse todos estos videos. De verdad que he aprendido un montón, no solamente como artista, sino como persona, de que sí, todos estamos viviendo esta vida por primera vez. No hay reglas, no hay un manual para seguir. Y al final, cuando encontramos en nosotros algo, significa probablemente que todos lo vamos a compartir, porque todos sentimos igual. Esto es un poco conflictivo porque cada uno obviamente va a tener su propia manera de sentir, de somatizar las emociones, de registrar lo que nos está pasando, pero al final todos tenemos los mismos sentimientos de ira, de rabia, de deseo, de amor, de felicidad. Todos sentimos igual. Y compartir historias como estas deja documentado que sí hay algo universal en la manera en la que nos afrontamos a situaciones. Obviamente no todos nos vamos a afrontar a este caso de que nos quedamos varados en medio de los Andes, pero probablemente en la historia de este grupo de sobrevivientes y en este grupo de personas que fallecieron en un evento tan trágico, encontrarás algo que te pueda ayudar a ti, que se va a relacionar con tu vida y que puedes utilizar para navegar todo este mundo, esta maravillosa montaña rusa que es vivir. Y son este tipo de historias que al final siento que tienen el mayor valor, porque ilustran algo que nosotros pensamos que, o sea, es imposible. Es imposible que me estrelle en los Andes, es imposible que si me estrello en los Andes sobreviva, pero al final sucedió. Este grupo de chicos se estrelló en las montañas y un grupo más reducido logró sobrevivir, algo que verdaderamente se piensa imposible. Al final de la situación más terrible se encontró algún tipo de solución. Se tomaron decisiones muy difíciles, hubo repercusiones muy fuertes, tanto psicológicamente como socialmente para ellos, pero al final lograron salir adelante. Y hablando desde un punto de vista ya más del creador, del actor, dentro de una película como esta, se trata también de sostener lo que es la agonía, la ira y la añoranza, que son sentimientos muy conflictivos en el ser humano. Cuando uno siente agonía, cuando uno siente ira, cuando uno siente añoranza, puede sentir también como una mezcolanza de otros sentimientos, porque la agonía no es solo agonía, la ira no es solo ira,
La añoranza no es solo añoranza, hay muchos sentimientos detrás de esos que son como los principales. Puede ser miedo, puede ser amor, puede ser alegría, tristeza. Y lo importante como creador es no esconderte de lo devastador y lo feo. Sin embargo, siento que esto debería ser algo igual de universal para todos los individuos que pues estamos en este plano terrenal, ¿saben? Al final, las cosas feas, las cosas devastadoras pasan todos los días. Puede que sucedan más alejadas a nosotros o más cercanas a nosotros, pero son situaciones que existen y que no podemos negar. Por tanto, he entendido que no puedo esconderme de ello. De hecho, he aprendido a ser más abierta y a recibir de esas experiencias cuando sea que me toque vivirlas, porque van a estar en mi vida. Es parte de lo que es la vida. Y como actriz o creadora, hay este cierto sentimiento de llamada y de responsabilidad por representar estas experiencias. Y estas son palabras de Andrew Garfield, también del segmento de Actors and Actors. En este podcast yo de alguna manera estoy representando mis experiencias a través de mi voz, porque quiero compartir con ustedes todo lo que yo he vivido, ya que sé que de alguna manera ustedes van a encontrar algo de mí en sus propias experiencias y que si los puedo ayudar a salir adelante, a tener una nueva perspectiva, me encantaría hacerlo con algo tan sencillo como mis palabras. Obviamente yo quiero llegar a poder hacer lo mismo con mi arte. Yo me la he pasado escribiendo mucho estos últimos días y por eso decidí cambiar el tema del podcast, porque una de las cosas sobre las que he escrito mucho es precisamente esto de la Sociedad de la Nieve, lo que me ha dejado ver esta película como persona y como actriz, y quería compartirlo con ustedes porque es lo que siento. Mi instinto me dice, lo que debes compartir es esto y eso es lo que estoy haciendo y lo que pretendo seguir haciendo en este podcast. Yo tengo un pequeño cronograma de todas las cosas de las que quiero hablar, los episodios en orden y tal. Y al final, cuando me llega como esta idea, yo voy a elegir compartir esa idea antes de lo que tenía planeado, porque tengo que aprovechar el momento, tengo que aprovechar ese impulso o ese instinto de querer compartir, de querer escribir, de querer crear. Y si tú también eres creador, eres artista como yo, te invito a hacer lo mismo. Cómprate una libreta y ve con esa libreta a donde sea que vayas, porque en cada persona, en cada historia, vas a encontrar algo de ti. Y eso que encuentras tú va a ser algo universal, es inevitable. Y son precisamente esas cosas que te resaltan a ti, que probablemente van a tener un impacto en más de una persona. Y aquí es donde entra esa llamada de querer representar esas experiencias. El arte no necesariamente tiene que cambiar el mundo. Lo he entendido últimamente. Yo siempre he dicho, yo quiero cambiar el mundo a través de mi arte. Pero para cambiar el mundo hay que empezar por una sola persona. No tiene que ser un trabajo innovador, algo que nadie haya hecho antes. Al final todo está hecho, todo está creado, todo está inventado. Pero lo que tú hagas con esas experiencias es tuyo. Yo siento que todos tenemos arte muy poderoso dentro de nosotros mismos. Sin embargo, está en las manos de los creadores, de los que se lanzan a crear, los que dicen, yo quiero seguir ese sentimiento de llamada, esa vocecita que me dice, tú tienes esta responsabilidad. Los que al final vamos a ser los encargados y tenemos ese deber de compartir experiencias en servicio de la vida, en servicio de la experiencia común. Y para poder lograrlo hay que creernos ese cuento, para poder crear lo verosímil dentro de la gran mentira que es actuar. Hay que creer verdaderamente que tenemos ese deber de compartir la experiencia común de la manera más auténtica y genuina posible. Al final, como dice Enzo, en la búsqueda de la verdad salen emociones genuinas tuyas que están amparadas por un personaje. ¿Pero qué es un personaje? Bueno, Zendaya dice que un personaje es una colección de personas y de experiencias. Por tanto, nunca se debe sentir seguro actuar como un nuevo personaje. Si se siente seguro, bueno, entonces deberías empezar a preocuparte, porque al final el miedo y la duda van a ser tus mejores amigos. El cuestionarte, el querer buscar más. Enzo decía que un día el director se iba a dar cuenta de que él no era bueno y lo iban a echar, y como sabía que precisamente se iban
a dar cuenta de que era malo, él trabajaba el doble para que no lo sacaran de la película. Y siento que este sentimiento de urgencia, de tengo que buscar, tengo que encontrar esa verdad, tengo que hacerlo lo más auténtico posible, es precisamente lo que nos va a ayudar a crear trabajo 100% honesto, con el que más de una persona se va a sentir identificado o identificada. Y ahí es donde está hacerlo personal universal. Y sé que este podcast está un poco disperso, hablé un poquito de todo, pero espero que en mis palabras hayas podido escuchar algo de lo que necesitabas escuchar. Ya sea para sobrellevar un momento difícil que estés afrontando ahorita mismo, para cambiar de perspectiva o simplemente para darle otra intención a tu arte si eres un creador. Te agradezco muchísimo por haberme escuchado en este segundo episodio. Si te gustó o lo hallaste útil, recuerda darle like si me escuchas desde YouTube, dejarme un comentario, compartírselo a alguien que crees que lo necesite, y si me escuchas desde Spotify, puedes responderme o interactuar con este podcast en la sección de preguntas y respuestas y dejarle un rating, las estrellitas que creas que se merezca el podcast en general. No te voy a pedir que me dejes 5 estrellas. Quiero que seas muy honesto u honesta conmigo. Si crees que algo puedo mejorar, me puedes mandar un DM por Instagram. Este espacio no es solo mío, sino también de ustedes. Y bueno, espero contar con su compañía cada semana. Bye bye.